vamos a ir dando comienzo para ser respetuosos a los que ingresaron puntual a las 9, la mañana por ahí se nos pasa medio rápido. Si por ahí quedaron sin presentarse, pueden escribir en el chat, ¿sí? Pero bueno, a partir de este momento les vamos a pedir que intentemos, somos muchos, y que todavía siguen ingresando, así que vamos a pedirles que por favor traten de mantener sus micrófonos silenciados. Bueno, mi nombre es Vanessa, por ahí para los que ingresaron más tarde. Yo soy integrante de la mesa, ¿sí? Represento a la ONG Centro de la Misión, y bueno, queremos agradecerles este tiempo, la disposición. Tuvimos una muy buena respuesta tanto de preceptores y personal de escuelas de Bahía Blanca como de otras ciudades también, así que la verdad que estamos muy contentos, recibimos la inscripción de 328 personas, y bueno, más que nada agradecerles a ustedes que hayan comprometido este tiempo, estas horitas de la mañana, para un tema tan importante como es poder reforzar, trabajar desde la escucha, desde el acompañamiento, en este rol de ayuda, en una temática tan sensible como es el suicidio adolescente y en este contexto. Sabemos del esfuerzo enorme de conectarse, de aprender nuevas tecnologías, así que desde ya les agradecemos muchísimo la disposición de poder estar apartando este tiempito para entre todos ir creciendo y acompañándonos en este tiempo y en este contexto también. Vamos a ir dando la palabra, ¿sí?, a distintas personas de la mesa. Y bueno, en este primer momento le vamos a dar la palabra a Paula Echeverría, que es concejal, integrante de la mesa. En este momento también está coordinando MAPS, así que bueno, del Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Gracias, Vane. Bueno, buen día a todos y a todas. La idea un poco de la presentación tiene que ver con generar el contexto, contarles cómo funciona y desde cuándo esta MAPS, que es la Mesa de Abordaje para la Prevención del Suicidio. La mesa funciona en el contexto del Consejo Deliberante desde el año 2013, se crea después de un plenario de comisiones, motivados en la preocupación por el aumento de casos de suicidios en la ciudad, y desde ahí se da inicio a todas las actividades de esta mesa. A lo largo de todo este tiempo se han desarrollado distintas actividades, las actividades tienen digamos, como principal objetivo la sensibilización de la población en general y las capacitaciones de los equipos tanto de salud como de educación. La sensibilización está vinculada, como bien decía Vane, a poder poner de relieve esta temática que es tan importante y que es una problemática de salud pública a nivel mundial también. En Argentina, en las últimas décadas incluso se ha triplicado el registro de casos de suicidio, por eso es que siempre desde la mesa se intenta desarrollar un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, longitudinal, para poder abordar esta problemática. En este sentido es que nos presentamos con este taller para preceptores, y la idea, el objetivo, digamos, es seguir desarrollando estas estrategias, poder encontrarnos, poder hablar de lo que nos pasa individualmente, de lo que vemos y desarrollamos en nuestra tarea también. No quiero que se me pase nada, agradecerles fundamentalmente por la participación y por el compromiso, contarles que a lo largo de la mañana va a haber diferentes intervenciones muy enriquecedoras, y sobre el final también va a haber un recurso también para que cada uno y cada una pueda llevarse consigo. Quizá la última actividad que ustedes recuerden, por ahí han participado incluso, el último taller que se hizo fue el de 13 razones para vivir, que es una de las últimas actividades que realizó la mesa, y bueno, y estamos muy contentos y muy contentas de poder compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paula. Queríamos también aclararles, que eso es algo que me olvidé, que este encuentro va a ser grabado, ¿sí? Así que la intención también es poder en algún momento editarlo y poder subirlo para compartir y socializar, y si ustedes también quieren volver a trabajar algunos conceptos, les avisamos que el encuentro va a ser grabado, y que en el caso de que por ahí ustedes quieran comentar algunas situaciones particulares, les pedimos por favor que
en situaciones así muy, muy particulares o personales o casos puntuales, puedan no socializarlas en este espacio, pero sí estamos a disposición quienes nos encontramos como hospedadores de este evento para que nos puedan escribir de manera privada y poder ver de qué manera acompañarlos en el trabajo o en el asesoramiento de esos casos bien particulares. Más que nada para resguardar también la identidad y el trabajo de cada uno de ustedes. Vamos a dar la palabra y en especial agradecer este encuentro y el espacio, la plataforma virtual Zoom, al Colegio de Abogados, que es quien nos brinda la posibilidad de que nos podamos encontrar tantas personas juntas en este espacio. Así que bueno, Natalia Giombi, queremos agradecerte en nombre del Colegio de Abogados y que también puedas estar tomando la palabra en este momento. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que impresionada para bien de la cantidad de gente que hoy tenemos acá, bueno, las chicas. Mis felicitaciones a la mesa MAP. Y bueno, nada, yo, si bien yo trabajo en la justicia, en el fuero penal juvenil, no pertenezco al colegio, o sea, indirectamente quería explicarles esto, no pertenezco al colegio de abogados, indirectamente pertenezco al colegio de abogados porque formo parte de la comisión de abogado del niño. Así que por esa razón, el colegio de abogados, muy, la verdad que accesible, bueno, al pedido de las chicas, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de esta actividad, súper interesados en colaborar, y bueno, por eso han dispuesto la plataforma Zoom, bueno, tan necesaria en estos tiempos. Nada más que eso, que bueno, que tengamos una buena jornada para el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias Nati, y al Colegio de Abogados también por permitirnos este espacio. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Me hacen así, con los deditos? ¿Se escucha bien? ¿Vamos todo bárbaro? Buenísimo. Vamos a arrancar con este primer momento. Este encuentro va a estar, digamos, organizado o está organizado en 3 momentos. Vamos a empezar con este primer momento, ¿sí? Que bueno, va a estar a cargo de Romina Pires, que también es concejal, integrante del Consejo Deliberante, y parte de esta mesa también desde hace bastante tiempo. Así que bueno, Romy, no te veo, creo que estás aquí. Buen día, ¿cómo están? Pueden hacer así, como dijo Vane. ¿Se escucha bien? Vane, vos decime cualquier cosa, me avisás vos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Una alegría, vamos, 259 personas que compartimos y, bueno, muchos los conozco también de haber circulado en la escuela. Un poco como decía Vane, una alegría compartir estos espacios porque en el medio de un momento tan particular que podamos seguir apostando a encontrarnos de una manera diferente, también para nosotros es lindo. Y con un tema que, bueno, que los que venimos transitando la mesa siempre decimos que es un tema que tenemos que seguir poniendo en agenda, que tenemos hablando y mirándolo desde una perspectiva de poder escuchar y estar presente. Por eso, lo primero, este primer momento es un poco empezar a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Ustedes que son los que en este tiempo han puesto tanta escucha, tanta presencia, y tanto trabajo. Sabemos del trabajo que ustedes hacen en las escuelas, por eso también al momento de decidir para quién estaba dirigido el taller, en primera instancia pensamos en los preceptores, en aquellos profesores que tienen una escucha quizás en este tiempo tan alta. Y bueno, este es un poco, decimos nosotros, un taller donde venimos a compartir lo que fuimos aprendiendo en este tiempo y también a agradecerles a ustedes todo el trabajo que hacen, ¿no? Que a veces los preceptores, yo digo, los que venimos de la escuela sabemos el trabajo que realizan tanto y tan protagonista para los chicos, ¿no? Que siempre los chicos y las chicas cuando recurren a algo, cuando les pasa algo, siempre son los preceptores los que primero los pueden mirar y los pueden ver y los pueden abrazar. Así que bueno, gracias por eso en primera instancia. Y la primera parte nosotros queremos arrancar preguntándoles si tuvieran que, qué palabras usarían, ¿no? Si podemos usar el chat en un minuto, así algo, ¿qué palabra ustedes
los representa, cómo están. ¿Se animan a ir escribiendo? Tiene que ver con uno mismo, ¿no? Cómo cada uno lo encuentra en este tiempo, qué palabra quizás es representativa para este tiempo de pandemia y de trabajo en la escuela. Bueno, voy mirando ahí un poco, veo preocupado, agotado, expectante, incertidumbre. Avanzada la tecnología, mil gracias por conectarse hoy, porque también es un esfuerzo de estar acá, así que gracias. Transición, preocupación, necesidad de acompañamiento, qué interesante eso, ¿no? Como nosotros decíamos, como qué lindo también este espacio para poder compartir un poco, porque qué necesario sentirnos acompañados. Agotamiento, tristeza, expectativas, comprometido, me gusta, transición, mucha incertidumbre, que bueno, la escuela está pasando por ese momento, ¿no? Abierto a lo nuevo, me encantó, qué interesante eso, ¿no? Como lo nuevo también nos atraviesa a todos, adaptándome. Full time, totalmente, eso es como la palabra del último tiempo, ¿no? Pareciera que no podemos dejar de estar conectados con todo lo que pasa. Desigualdad social, aprendizaje, creatividad, aprendiendo, oportunidad, empatía. Bueno, un poco reinventarnos, muy bueno esa palabra, qué difícil. Reflexión. Un poco, ustedes sigan anotando y yo voy tratando de recuperar un poco esto. Nada, gracias por estar acá, porque después de tantos meses de pandemia, que ustedes estén 2 horas acá, que tengamos 262 personas activas, la verdad que nada, es un aplauso y un agradecimiento enorme, porque cuando pareciera que todos estamos así tan cansados, ver que haya tanta gente que quiere seguir estando y aprendiendo, ¿no? Porque esto no es más que un aprendizaje de un ida y vuelta. Gracias. Está bueno ver las palabras, porque también nos hace pensar que cada uno lo vive de una manera diferente y que en este tiempo todos hemos pasado como por todas esas palabras, ¿no? Muchas veces más con esperanza, a veces con menos, a veces agotado, a veces uno dice, bueno, vamos que seguimos, y bueno, acá estamos, ¿no? Oreja de los problemas familiares. Interesante esa lectura. Un poco esta primera parte era arrancar por ustedes, porque también entendemos que este momento tan particular también, y me gustó una palabra que puso una persona, que fue la necesidad de sentirnos acompañados, y un que queremos hacer, que esta mesa que funciona en el Consejo Deliberante hace ya varios años, desde el 2013, pueda generar un poquito de esto, y ojalá, con muchos nos hemos visto en 13 razones, ojalá el año que viene nos podamos encontrar presencialmente y podamos compartir un poco más a partir de los abrazos, los besos y la mirada, otra presencia. Bueno, y la otra parte, el primer momento que un poco nos toca a nosotras, hablo yo, pero somos muchos los que armamos las cosas, vamos a jugar 2 minutitos, porque vieron que es como que todos necesitamos abrir un poquito este espacio, y va a consistir en esto. Todos tenemos alguna cosita alrededor, yo miro acá, yo estoy en mi casa, alrededor tenemos alguna cosita. El juego es así, yo voy a ir diciendo cosas y ustedes van a tener que pensar un objeto que represente esa palabra, ¿se entiende? Obviamente, ahí está, voy a tomar la palabra de acá, la creatividad de cada uno. Sí, Vané. Se te corta por ahí de a poco, entonces por ahí quizás, si podés ir repitiendo la consigna, porque se escuchó medio cortado. Dale, voy otra vez. Bueno, vamos a jugar muy poquitito, cortito. Yo voy a decir 3 palabras, voy a ir de a una,
y ustedes van a tener que buscar algún objeto que represente esa palabra. Perfecto. ¿Me siguen ahí? ¿Tienen que poner? ¿Me siguen? ¿Se escucha, Vane? Perfecto, sí, Bien. sí, ahí se escucha bien. Bueno, ahí va la creatividad de cada uno. La primera palabra es escucha. ¿Qué objeto para ustedes que tengan al lado representa la escucha? Lo tienen que mostrar. Ivane va a sacar fotos. Celular. No veo algunos objetos, ¿eh? Muy bien, ahí. Nati, ahí está el mate. Yo voy ahí, hago un pantallazo. Bien. Veo a Débora, Isana, Flor, Cele, Raúl. Bien. Mate, muchos auriculares, muy bien. Bueno, perfecto. La segunda palabra es presencia. ¿Qué objeto suena la presencia? Presencia. La compu. ¿Cómo? La compu, fundamentalmente. La compu. Sí, la compu. La compu. Bien, la compu, ahí. Voy viendo algunos, voy pasando. La compu y celular. La compu y el celular. Bien, ahí viendo Nadia, Rita, Agustina. Hay un calendario por ahí también. Un calendario, ahí lo estaba viendo. Muy bien. Bien. Bueno, y la tercera palabra es, a ver qué pueden buscar ahí entre sus trabajos con otros. Tienen que ser creativos, no vale elegir el mismo elemento que al principio. A ver, buscar algún objeto. Trabajo con otros. ¿Qué objeto puede representar? Las reuniones por Meet. Bien. Manos, Las reuniones ahí veo por Meet, manos. bien, Manos. Un corazón. bien. Ayúdenme, a ver, ahí. A ver. Ahí la veo a Flavia. Ahí está Gisela también, con un corazón. Un cuaderno. También los stickers, los mensajes con imágenes, donde resumen muchas Bien. cosas, me parece que son los encuentros con otros, es como que resumen una idea. Muy bien. Muy bien, gracias, Andrea. Sí. Bueno, ahí, Romy, Meringer, vamos a pensar, no sé si ahí va a compartir pantalla un poquito, con estas tres palabras que son un poco lo que fuimos pensando y trabajando juntos, que si las miran, son la escucha, la presencia y la contención y el trabajo con otros. Estas tres palabras que para nosotros han sido también nuestro eje en este tiempo de compartir la mesa y de pensar este espacio con ustedes, y que sabemos que son estas tres palabras las que en todo este tiempo también los han acompañado para poder hacer el trabajo. Agradecerles por eso y contarles que nuestros tres momentos, este es el primero, nuestros tres momentos también se basan en estas tres palabras fuertemente para poder pensar en este título que es ¿Cómo sé si un estudiante necesita ayuda? Y bueno, un poco desarrollarlo desde... Así que bueno, gracias y le dejo la palabra a Vane. Bueno, gracias Romy por hacernos pensar también. Quedémonos con estas tres palabras, ¿sí? Que las vamos a resonar y a trabajar también. Les agradecemos los aportes que van haciendo y la escucha que ustedes están teniendo en este momento, porque es re importante poder ver sus caras, lo que van escribiendo, lo que van aportando, es sumamente valioso para todo lo que vamos a ir transitando en este encuentro. Vamos a pasar a este segundo momento. Sí, yo les había comentado que el encuentro está dividido en tres momentos. En este segundo momento, dentro de lo que es MAPS, nos vamos organizando en distintas comisiones, y una de las comisiones es la de capacitación, y bueno, Alba Picardi, que es psicóloga y es presidente del Colegio de Psicólogos, junto con todo el equipo de capacitación de MAPS,
van a estar teniendo y llevando adelante este segundo encuentro. Así que bueno, Alba, te cedemos la palabra. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Qué bueno ver a tanta gente, ¿no? Porque la verdad que cuando pensamos nosotros con la comisión, siempre en la capacitación nos preguntamos qué recepción vamos a tener. Seguramente, por supuesto, entendemos que los que se anotan se van a anotar porque están interesados en el tema, ¿no? Pero buenísimo ver también tanta actividad que bueno, en general, a veces tenemos la idea de que cuando hacemos algún tipo de actividad, la gente espera como una respuesta armada de lo que se puede hacer, ¿no? Y en realidad a veces nosotros traemos más preguntas que respuestas, porque intentamos por ahí construir un poco sobre todo sobre una temática tan compleja como es esta, intentamos construir un poco entre todos, con los saberes que todos tenemos. Nosotros, bueno, en el equipo somos la mayoría, creo que psicólogos en esta comisión. Está Silvia Britos, está, ¿dónde la veo? Romina Meringer, está Carlos Ciucci, está María José González Pieroni, está Sofi, que no la veo por acá también, bueno, y nosotros todos, y María Elena, ahí está también, ahí la veo. Nosotros todos tenemos un saber técnico, ¿sí? Tenemos un saber que nos da la profesión y que nos dan por ahí los años de experiencia de estar trabajando, pero en general entendemos, también en el grupo está Paul, perdón, que como somos tantos no los estoy viendo ahí, Paul Maslou. Tenemos ese saber técnico que es lo que intentamos compartir y que ahora vamos un poquito a desplegar y a tirar como un disparador para todos nosotros para empezar a trabajar, pero entendemos que muchas veces las respuestas a las problemáticas que tenemos dentro de la comunidad están en la comunidad. Y eso es lo que intentamos a veces movilizar en las capacitaciones, ¿no? Que estas cuestiones, que estas temáticas, estas problemáticas que nos conmueven y nos convocan a todos, se puedan trabajar y se pueda pensar en estrategias para abordarlas dentro de la comunidad. No es lo mismo seguramente lo que vamos a poder trabajar hoy con ustedes que lo que se podría trabajar en otra ciudad o en otro contexto, ¿sí? Entonces, verlos tan activos realmente que ya es como un gran camino logrado en todo lo que tiene que ver el abordaje de esta problemática. Había para iniciar, no sé quién de las chicas lo tiene, un pequeño cuento. Yo lo tengo. Para compartir, ¿sí? Ahí lo compartimos. Este cuento fue una propuesta de Carlos, que lo encontró y la verdad que es muy interesante. Va de vuelta. A ver. Ahí estamos. ¿Lo ven ahí bien? Sí. Sí, Vané. Perfecto. Las pequeñas cosas de la vida, el tigre y la mora. Te contaré una pequeña historia. Había un hombre que estaba a punto de ser comido por un tigre. El hombre corría y corría, mientras el tigre lo perseguía sin parar. En ese momento, el hombre toma una decisión. Se lanza por un abismo para no ser tragado por el tigre. Cuando está cayendo, corre con la suerte de colgarse de una rama. Ahí pasa toda la noche. Al día siguiente despierta y mira hacia abajo para ver si puede bajar, pero el tigre lo está esperando dormido. Justo en ese momento, el hombre descubre que en la rama hay una mora, por lo que extiende su mano. La mora se desprende y la introduce en su boca. La mora estalla y calma su sed. Ahí termina la historia. Bien. Bueno, vamos a continuar.
no se preocupen, que esto sigue después. Los dejamos pensando un ratito en qué se trataba este cuento, y después vamos a seguir hablando, ¿sí? De qué implica este cuento, qué es lo importante, qué nos dice. Pero los dejamos pensando un poco en eso. Vamos a retomar ahora. Yo no veo a nadie de la comisión, pero vayan interrumpiendo y nos vamos, como hacemos en lo presencial. A veces uno en lo presencial se ve, entonces como que va viendo la cara del otro que quiere intervenir y hace el espacio, ¿sí? Así que acá, por ahí van a ver esa situación de que tal vez alguien empieza a hablar y el otro está hablando todavía, pero bueno, tiene que ver con esta situación de que no nos vemos las caras. Vamos a empezar a trabajar un poco con el tema de cómo sé si un estudiante necesita mi ayuda. ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran ir aportando, nos pueden ir aportando, las chicas están atentas también al chat, y si quieren interrumpir o preguntar algo o plantear algo, piden la palabra por el chat y lo vamos viendo, ¿sí? En esto no hay problema. El título que le pusimos es ¿Cómo sé si un estudiante necesita mi ayuda? Y hablamos de reflexiones en torno al suicidio adolescente. ¿Por qué lo pensamos así? Porque entendemos que en este momento los preceptores son quienes están más en contacto con el chico en lo cotidiano, ¿sí? Porque comprendemos que en general, y esto suele ser también cuando estamos en las escuelas, el preceptor no solamente recepciona la consulta en relación a lo que tiene que ver con lo escolar, sino que muchas veces también escucha y es depositario de algunas cuestiones de los estudiantes que tienen que ver con otras cosas. Y que puede pasar perfectamente que un preceptor tenga esa percepción de que, aunque el chico no está diciendo algo, algo está expresando en su comportamiento, en lo que uno va viendo, en lo cotidiano, que le llama la atención, o esto que uno dice, a mí me hace ruido tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Tengo que prestar atención? ¿No tengo que prestar atención? Son las cosas con las que queremos trabajar, ¿no? En principio, nosotros el planteo que siempre hacemos es, confiemos en nuestras percepciones. Cuando algo nos hace ruido, cuando la respuesta que alguien nos dio, cuando el comentario que alguien nos dio, cuando la conducta de ese alumno en algo a mí me está haciendo ruido y le pregunté o hablé, pero no me termina de convencer lo que me está diciendo, bueno, confiemos en esa percepción. Vamos a ver a dónde nos lleva después, ¿sí? Romy Meringer, ¿estás por acá con el tema de los mitos? Acá estoy. Sí, perfecto. un poco lo que un poco lo que iba a retomar es que ustedes vieron que en el formulario pudieron ir votando los mitos que tal vez les interesaba que sean abordados. Entonces lo que hicimos desde la comisión es retomar los que fueron los 4 más votados, como para poder charlarlos y dar lugar a la reflexión, porque un poco como decía Alba, y un poco también que estuve mirando en el chat, es una temática que hay que hablar, es una temática que hay que ponerla en palabras, pero hay que poder ponerla en palabras y transmitir de forma adecuada. Por eso consideramos que estos espacios son necesarios para dar lugar a la circulación de la palabra y aclarar tal vez ciertas dudas o ciertas frases que circulan en la comunidad y que tal vez no son de esa manera. Así que un poco la idea es, nosotros, como ven, vamos a ir presentando ciertas frases, y la idea es que ustedes en el chat puedan ir poniendo si lo ubican como si es un mito o es una realidad. Por ejemplo, en esta primera tenemos una persona que se va a suicidar. ¿Emite señales de lo que va a hacer? ¿Qué consideran de eso? Si quieren lo pueden ir escribiendo y los vamos leyendo. Va rápido el chat. Sí. Hay que seguirlo. Bien. Ponen mito, realidad, no siempre, según las circunstancias. Bien. A veces sí, a veces no, realidad. Avisan, dice alguien acá. Yo creo que sí, pero hay que saber distinguirlo.
Cada uno lo hace de diferentes maneras, hay que saber leerlas. Dicen también por acá. Bien. Según las circunstancias, bien. Bueno, a mí me gustaría que, porque vimos pasar varios mensajitos y todos están como bastante encaminados, algunos dicen que esto es un mito, y alguno de los que escribió mito, ¿quiere explicar por qué lo pensó como mito? Que esto, digamos, no es real. Les explicamos, nosotros planteamos mito a estas creencias erróneas que a veces circulan en la comunidad en relación a un tema, y que todos tomamos como ciertas porque van circulando y porque es esto como lo que uno dice como el saber popular, ¿no? Se van haciendo populares por el uso, por la costumbre, y creemos que efectivamente son así, cuando en realidad muchas de esas veces son mitos porque justamente no son ciertas, ¿sí? Algunos han puesto que una persona que se va a suicidar emite señales de lo que va a hacer es un mito. ¿Alguien quiere poner alguna palabra más como para que sepamos por dónde lo pensaron? Conozco casos que fue así. Bueno, vamos avanzando y si alguno quiere comentar algo, preguntar algo, lo va diciendo. Yo creo que tal vez tiene que ver, yo no puse que fue mito, para mí es en función a las circunstancias, ¿no? Hay quienes pueden alertar y hay quienes, por el estado en que están, obviamente no pueden alertar. No puedo prender la cámara, les pido mil disculpas, no sé qué me pasa. Pero yo creo que la sociedad va construyendo como respuestas y a veces te dicen, no, si te avisa es porque no va a pasar nada, o si te avisa es como un acting para que le prestes atención. Creo que la palabra mito se va construyendo en función a cada sociedad. Ahí veía que hay chicas que están como en localidades muy chicas y te dicen, bueno, acá nosotros tenemos que estar muy atentos porque obviamente que quien está pensando en suicidarse obviamente no lo avisa. Mi localidad, claro. La localidad en donde vivo es una localidad de 40.000 habitantes, es ciudad-pueblo, y trabajando con estudiantes uno se da cuenta de que nada es blanco o es negro. O sea, esta cuestión del mito tiene que ver con una construcción social o buscando una respuesta, pero me parece que tiene que ver con esto. No le des bolilla, bien. Si te avisas porque no lo va a hacer, o estas cuestiones así que a veces decimos sin pensar después en las consecuencias, ¿no? Perfecto, Soledad, muy bien lo explicaste, y lo vamos a unir para después no repetirnos, con otro mito que muchos pidieron trabajar, que es este de que el que lo dice no lo hace, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con esto. El que lo dice no lo hace, que es algo de lo que dijo Soledad acá que a veces circula, ¿no? Nosotros, por lo que sabemos, de la experiencia que tenemos y de lo que vamos investigando en otros lugares también del mundo, estos son mitos, ¿sí? Tanto como que el que lo dice no lo hace, como el que una persona que se va a suicidar no emite señales, por ejemplo, son mitos, ¿sí? Las personas habitualmente, cuando llegan a la instancia de un suicidio, han pasado por todo un proceso. Esto es lo primero que queremos marcar para que queden claro. El suicidio no se da de un momento a otro, ¿sí? Ahora vamos a especificar porque por supuesto que todos conocemos situaciones en donde de un momento a otro uno dice, pero ¿cómo puede ser? Que en esto acá veo algunos de los mensajes que han puesto que tiene que ver con esto de saber leer las señales, o qué es lo que a veces se puede y a veces no, ¿sí? Bueno, primero, el suicidio no se da de un momento a otro, tiene que ver con un largo proceso en donde confluyen un montón de características, tanto de la persona como del contexto en el que vive, y por supuesto también de las posibilidades que tiene para afrontar las situaciones que van transcurriendo, ¿sí? Entonces, tenemos a alguien que viene con un proceso
de algo que lo está desbordando, algo por lo cual no está, con lo cual no está pudiendo. No nos vamos a meter ahora específicamente en las causales. Y siempre vamos a tener en claro que justamente no es un episodio que se da de manera unicausal, es decir, no hay un solo motivo por el cual una persona toma esta determinación, ¿sí? Las personas habitualmente van generando en esta forma de vida nosotros decimos ciertas ambivalencias, o sea, hay momentos en donde está bien y se liga con lo vital y quiere continuar y ve que todo está perfecto, que puede seguir, y hay momentos en donde se empieza a ligar con otras cuestiones que lo llevan a pensar, así no puedo seguir, así no quiero vivir, ¿sí? Y va en este proceso, va en esta puja entre estas dos cuestiones, entre lo vital y entre lo que tiene que ver con terminar con su vida. En esta puja se dan señales, ¿sí? En esta puja vemos que las personas, y particularmente a veces lo vemos en los adolescentes a través de sus acciones, las personas van diciendo que algo de esto está pasando. En casos muy... sí. Perdón, interrumpo porque una de las preguntas que surge acá en el chat dice, esto que vas explicando no se circunscribe a un adolescente, ¿no? Sí. Esto que vamos explicando tiene que ver tanto con las personas adultas como con los adolescentes. Esto se da en general, en el proceso de una persona, en el camino que hace, desde una ideación hasta un intento, hasta el terminar con una idea, con un acto suicida, ¿sí? En general, si lo focalizamos más en los adolescentes para que no genere confusión. El adolescente va a ir emitiendo señales. Yo les decía antes, generalmente el adolescente lo manifiesta más con sus actitudes, con sus conductas, pero ¿qué es lo que nos resulta confuso? Primero, que la etapa vital del adolescente suele ser como confusa de por sí, ¿no? Se le juegan un montón de duelos, se le juegan un montón de situaciones que él mismo no logra entender. Hay de por sí en el adolescente emociones ambivalentes, entonces por momentos está triste, por momentos está contento. Esto suele ser muy confuso. Lo que nosotros les planteamos siempre es, estas cuestiones son las que vemos en lo cotidiano, pero uno medianamente, si conoce al adolescente, sabe tiene una idea o puede describir a ese chico de alguna manera. Cuando de pronto vemos un cambio importante en esa caracterización que nosotros tenemos del adolescente, y vemos que esto no pasa un día, porque por ahí tiene un mal día y ese día se mostró diferente, sino que se empieza como a ver este cambio, y este cambio perdura, ¿sí? Y es un cambio negativo, por supuesto, ¿no? Es un cambio que a nosotros nos empieza a preocupar. Bueno, ahí ya tenemos una señal de que algo está pasando. Nosotros tenemos que pensar que no toda señal que emite la persona, o en este caso el adolescente, tiene que ver con que ya tenga decidido un intento de suicidio o una conducta suicida, ¿sí? Tenemos que pensar que justamente la oportunidad que tenemos, escuchando estas señales, es poder actuar antes, ¿sí? El chico nos puede estar mostrando que no está bien vincularmente, que no está bien consigo mismo, que tiene dificultades, digamos, a la hora de comunicarse con los demás. Muchas cosas puede estar manifestando, problemáticas que hay que atender y que hay que abordar antes de que llegue a decir, me quiero morir, o antes de que llegue a hacer un intento, ¿sí? A veces tenemos personas, y a veces tenemos adolescentes que lo dicen, yo me voy a matar. Y acá entra ese otro mito de que quien lo dice no lo hace. Esto no es cierto. Afortunadamente tenemos personas que lo pueden leer claramente y lo dicen, y el decirlo es una búsqueda de ayuda, ¿sí? Siempre que alguien nos dice, yo me quiero matar, yo me quiero morir, por supuesto no cuando lo decimos coloquialmente y en broma, como a veces muchas veces hacemos mal uso de este término, ¿no? Cuando vemos que seriamente esa persona lo está diciendo, tenemos que actuar, tenemos que intervenir, porque es una forma, claramente, si pasás a la otra, Romy, la que viene después de esta,
es una forma de llamar la atención, efectivamente. Los que intentan el suicidio quieren llamar la atención. Sí, es una forma de llamar la atención y amerita toda nuestra atención, ¿sí? Porque no cualquiera de nosotros va a utilizar esta forma para llamar la atención. No cualquier adolescente se va a la autolesionar, se va a cortar, se va a lastimar para llamar la atención. Entonces, son conductas que nos tienen que a nosotros inmediatamente convocar a intervenir. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Entonces tenemos, primero, esto es un proceso. Son los menos de los menos, no les vamos a decir que no existen, pero son un porcentaje bajísimo los suicidios que se dan de manera impulsiva y sin proceso previo, ¿sí? En general es un proceso. Es multicausal, es decir, no va a haber un solo motivo que lo va a disparar. Sí puede haber un motivo detonante, decimos nosotros, ¿no? El motivo es, ¿vieron la gota que rebalsó el vaso? ¿Sí? Viene de un proceso de situaciones malas que lo vienen llevando a no poder resolver lo que le pasa, y hubo un último evento que generó la situación disruptiva que terminó en este intento, ¿sí? Pero no es ese único motivo, es multicausal. ¿Alguien consultaba? Sí, perdón, José. Interrumpo un segundito, Alba. Alguien hacía la pregunta de si se trataba de una conducta impulsiva, y en relación a esto, lo que vos mencionás, Claro. Pensarlo, la impulsión ahí en todo caso como un factor de riesgo, Claro. pero no como algo que conceptualmente define la conducta suicida como algo desenlazado de un proceso, o de una trama, o de un sufrimiento previo. Exactamente. Por eso, esto que dice José es fundamental. Ella habla de un proceso en donde hay una trama de sufrimiento previo. Una señal fundamental cuando vemos a un chico, a un adolescente, un niño que permanentemente la está pasando mal, que viene con una historia de sufrimiento y de padecimiento, ese es un chico que nos está emitiendo claramente una señal de riesgo, ¿sí? Es una señal de riesgo, por eso nosotros lo ligamos tantas veces a las historias de violencia, a las historias de abuso, a las historias de bullying profundo, de hostigamiento, ¿sí? Estos adolescentes que permanentemente están sufriendo situaciones que los instalan en un lugar de sufrimiento y de padecimiento, bueno, claramente están más en riesgo que otros chicos, ¿sí? Esto es una señal que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces lo que vemos en las instituciones escolares es que naturalizamos que algún chico sea siempre el excluido, el que la pasa mal, no, bueno, él es así, se pone en ese lugar. Bueno, esto es una señal de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que atender, ¿sí? En relación a las señales, y a esto que se puede prevenir o no, el suicidio nosotros apostamos a que se puede prevenir en tanto podemos prestar atención a las señales. Ahora, no siempre nosotros podemos leer esas señales, eso también lo tenemos que tener en cuenta porque implica sacarles el peso de la culpa que aparece a veces en las personas una vez que un chico se ha suicidado, ¿sí? En donde empieza esta cuestión de cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, qué pasó, él dijo, no nos dimos cuenta, no lo miramos, no, bueno, no siempre es tan claro y no siempre es tan fácil en el momento en que está sucediendo darnos cuenta y leer esas señales, ¿sí? Por eso nosotros siempre aclaramos las dos cosas. Es posible leerlo, es posible prevenirlo, muchas veces hay señales, pero no siempre todos podemos leer eso en el momento que sería oportuno para intervenir, ¿sí? Y en esto también tenemos que pensar que no todo suicidio es prevenible desde ese punto de vista. Hay veces en que uno no llega a tiempo con esa lectura. Y eso no nos hace responsables ni culpables de nada, sobre todo porque lo vemos muchísimo, esta sensación de haberle fallado al otro, de no haber podido. Bueno, nosotros también a veces hacemos toda esta lectura con los recursos que tenemos, y con el vínculo y con la posibilidad que tenemos con ese chico y con esa persona, ¿sí? Hasta acá. Y también, perdón, con la información que tenemos también, porque muchas veces no tenemos toda la información y frente a un acto o frente a un intento se termina
como quedando muy en evidencia y hacemos una retrospectiva y podemos leer para atrás y podemos decir, ah, claro, cuando me dijo esto, uy, claro, cuando me dijo esto otro, y ahí recabé más información de otras cuestiones. Entonces, a veces no tenemos realmente todas las herramientas y después, desde un acto o un intento, es que podemos leer para atrás y podemos decodificar esas señales. Pero eso no quiere decir, bueno, me las perdí todas y fui responsable y todo eso que estabas mencionando. Claro, acá Gabriel dice, estoy convencido que hay que intervenir a la brevedad posible, aunque te sugieran no hacerlo. Por supuesto, siempre hay que intervenir. Cuando hay un chico sufriendo, cuando hay un chico que a nosotros nos sorprende por las conductas que está teniendo, siempre tenemos que intervenir, siempre. Nosotros tenemos que pensar también que los adolescentes, que a veces están padeciendo, no siempre lo manifiestan de esta manera sufriente, ¿sí? A veces tenemos situaciones en donde el chico se manifiesta, digamos, angustiado, triste, y uno lo nota en su forma de proceder, en cómo está, y a veces vemos todo lo contrario, estos chicos totalmente... uno los ve como me sale la palabra maníaco, pero digamos, esta cuestión de desafiante, este chico que no le teme a nada, ¿no? Que se expone constantemente a situaciones de peligro, de riesgo, porque a él nada le puede pasar, ¿no? Este chico que por ahí incluso hasta busca la pelea, termina lastimado, bueno, las conductas que nosotros también vemos como sumamente peligrosas son las de los consumos problemáticos, ¿no? Cuando empiezan a esta cuestión de tomo sin ningún sentido, o consumo lo que sea, estas cosas también nos tienen que llamar la atención, y si bien son propias de todo adolescente, el sentirse omnipotentes, el de vez en cuando intentar siempre romper el límite y demás, cuando vemos a un chico que constantemente se pone en estas situaciones de riesgo, también tenemos que intervenir. No es solamente con el chico que está angustiado, que se muestra triste, que está solitario, ¿sí? En relación a la soledad también, a veces tenemos que poder indagar un poco si este chico tiene posibilidad de lazo social o no lo tiene, si es un chico que está siempre solo, en una edad en donde es tan importante el espacio grupal, ¿no? Si es un chico que está siempre acompañado, pero en realidad no se vincula tampoco. O sea, eso también es un indicador que nos pone en alerta, cuando vemos a un chico que no logra nunca generar vínculo con alguien, ¿sí? Bien, ¿han leído? A mí se me ha pasado el chat, vi varias preguntas juntas. Sí, alguien, claro, perdón. Sí, Ahí Majos. Alguien hablaba de que en general conviene actuar o intervenir con urgencia. Claro, eso me parece muy importante aclararlo y que lo podamos pensar. Incluso poder hacer alguna diferencia. Que todas estas señales que está explicando muy bien Alba son justamente para convocar la atención de uno que está ahí presente y en cercanía con ese joven, y en todo caso siempre conviene considerarlo como una urgencia, lo cual no significa intervenir con urgencia en el sentido o sinónimo de la prisa, que en esto a veces todos nos sentimos urgenciados a la escucha de alguna manifestación verbal o a la observación de alguna conducta. La vinculación con la posibilidad de que tenga conexión con la conducta suicida nos urgencia a nosotros en la intervención, y en esto luego vamos a trabajar las recomendaciones para justamente diferenciar que incluso intervenir con prisa nos quita tal vez la posibilidad de propiciar un espacio de confianza, intimidad, de privacidad, para que el joven incluso pueda expresar lo que siente, sensaciones, emociones. Sí, buenísimo, José, sí. Valeria, estabas diciendo algo también. No, disculpen, que vos preguntabas de los mensajes y apuntaban por acá si había algún vínculo con el consumo problemático de sustancias dentro de los mensajes. Claro. Intentos de autoeliminación, y después, no sigue en ese orden. Sí, son todas conductas en las que nosotros debemos prestar atención y debemos intervenir.
Respecto de los consumos, hay mucho mensaje contradictorio en relación a esto, ¿no? Como que se naturalizan ciertos consumos, que nosotros, a ver, entendemos claramente que es una edad en donde los chicos tienden a probar distintas cosas, en donde se prueban a sí mismos y también la presión grupal ejerce como su peso en esto, ¿no? Entonces entendemos que ahí puede haber chicos que a lo mejor consumen alcohol porque ese día salió con el grupo y todos consumieron y él consumió, o que quiere probar el porro porque es una forma de estar dentro de su grupo, ¿sí? Eso es comprensible y tiene que ver hasta con conductas esperables en la adolescencia, que si uno las va acompañando, lo ideal es lograr como cierta conciencia sobre esas conductas por parte del chico y que las pueda ir regulando, hasta que finalmente solo pueda ir tomando decisiones al respecto. Cuando nosotros hablamos de consumos problemáticos en relación a esto, estamos hablando del chico que indiscriminadamente sale, consume y no para hasta que no queda quebrado, siempre, ¿no? Este chico que todo el tiempo llega dado vuelta, que todo el tiempo llega al extremo del consumo, ¿sí? Que no lo puede ni pensar, que no responde siquiera a la lógica de me divierto con el grupo. Uno lo ve como incluso una conducta personal, ¿sí? Entonces, eso, por supuesto, que nos tiene que convocar a ver qué está pasando con ese chico. Porque tal vez ni siquiera por su cabeza está pudiendo rondar la idea de terminar con su vida, pero todas sus conductas están de alguna manera dirigidas a eso, a ponerse en una situación de riesgo tal que lo lleve a eso, ¿sí? Entonces hay que intervenir. Está muy ligado al tema del consumo. Y a veces la cuestión más impulsiva del adolescente está puesta en eso, en el consumo. Eso lo vemos mucho también. Alba, acá hay una pregunta que está buena, que pregunta Flor, que dice que hay casos en los que podemos visualizar que un alumno es de riesgo, pero cuando se quiere acercar, quiere llegar, se retraen, no expresan, pregunta cómo seguir en esos casos. Bueno, eso ahora lo vamos a ir, si quieren terminamos esta parte de mito, y esto lo vamos a retomar cuando veamos las formas de intervención, ¿sí? Así nos vamos ordenando un poquito. ¿Cómo estamos, Romy, con los mitos? Vamos, ya lo pasamos. Sí, después el que viene, esperen que no me está, ya lo charlamos, que es un poco similar con el primero, y también fue bastante votado en el formulario de inscripción. Todo el que se suicida, ¿está deprimido? Bien. ¿Qué creen los que, en el chat? Claro. Los que están para responder? A ver. Bueno, en realidad, no, sí, mito. Está como más dividido. Sí. No, tiene sí, un poco que no, ver. Sí. Ahí ponen, no todos están deprimidos, cada caso es particular. Claro. Necesita ayuda, creo que sí, pero no lo manifiesta. Bien. Bueno, es así, es un poco de cada cosa lo que están planteando, ¿no? Nosotros, si planteamos a la depresión como un padecimiento en salud mental, que en general suele ser un padecimiento, nosotros decimos un padecimiento de base, es decir, que está en la estructura de la personalidad de ese adolescente, tenemos que decir que es un mito, porque no todo adolescente que hace un intento de suicidio, o no toda persona que hace un intento de suicidio, tiene un padecimiento en salud mental de base, ¿sí? Si lo toman desde el punto de vista de lo coloquial, de cómo entendemos la depresión en lo coloquial, ¿no? Cuando decimos está deprimido, que a veces no estamos diciendo que tiene depresión, estamos diciendo que es una persona o es un chico que está angustiado, que no está bien, que está triste, que está abúlico, esta sensación de bajón total, que no tiene ganas de hacer nada. Bueno, desde ahí, muchas veces estos son rasgos del ánimo que vemos en una persona con intento de suicidio y en un adolescente. Pero no siempre el que se suicida
está, digamos, tiene un padecimiento en salud mental como es la depresión, ¿sí? En general, cuando nosotros, los profesionales, estamos tratando a una persona con depresión, que tiene depresión, digamos, como padecimiento, sabemos que tenemos que estar atentos al tema de un intento de suicidio porque suele estar asociado, ¿sí? Como les decía antes, como cuando encontramos a alguien que tiene un consumo problemático severo, bueno, ahí sabemos que tenemos que estar atentos porque muchas veces se va a poner en riesgo. Pero no necesariamente, si lo pensamos a la inversa, no necesariamente todo el que se suicida ha sido una persona con un padecimiento en salud mental, ¿sí? A veces tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con situaciones de sufrimiento que viene pasando a lo largo de su vida, que no puede resolver, con cuestiones del contexto que lo agobian de tal manera que no tiene forma de afrontar esas situaciones, ¿sí? Entonces, el ejemplo que ponemos habitualmente en este punto tiene que ver con esto de la visión en túnel, ¿no? Decimos, nosotros en general tenemos como una mirada que abarca no solamente lo que tenemos enfrente, sino que tenemos como una apertura. Bueno, la persona que empieza a tener, que empieza como a transitar en este proceso, empieza como a perder esa perspectiva, y en un momento queda como en una visión en túnel, donde lo único que termina viendo es ese punto al fondo, y parece que la única alternativa que tiene para llegar a resolver su problemática tiene que ver con esa salida, que tiene que ver muchas veces con el intento de suicidio, ¿sí? El trabajo que tenemos que hacer nosotros, tanto los profesionales como la red de cuidado que se conforme, y ahí están incluidos ustedes, es empezar a abrir esa visión en túnel, empezar a darle de a poquito un poquito de perspectiva, que pueda empezar a abrir eso que se fue cerrando. Por eso el trabajo en todo lo que tiene que ver con el abordaje en temática del suicidio es en red. No se trabaja solo, nadie va a poder solo ayudar a una persona en esta situación. Ni nosotros como profesionales, porque ya lo sabemos que no se puede, ni ustedes como preceptores. Siempre la clave es armar una red de cuidado alrededor de esta persona. De ahí también la complejidad que tiene, porque claramente no es fácil a veces, porque como decía la pregunta que nos hicieron recién, ¿no? A veces el chico no quiere, a veces no pide ayuda abiertamente, lo pide con su conducta, pero no quiere hablar de eso. No va a querer tampoco que hablemos con ningún familiar, ¿no? Porque nos va a decir que no quiere. Entonces, bueno, nosotros somos los que tenemos que empezar de a poquito, y en esto está lo que decía José, nuestra intervención tiene carácter de urgencia en el sentido de que sí, hay que intervenir. No significa que tengamos que salir como locos, actuar y hacer todo en el mismo momento, porque eso responde a otra lógica, responde a la lógica de la derivación, a la lógica de yo detecté algo y rápidamente tengo que derivárselo a quien lo atienda, porque si no, quedo como con el compromiso de que vi algo y no hice nada, ¿no? En estos casos la lógica de derivación no sirve porque acá no hay alguien que mágicamente va a poder resolver lo que le está pasando a esa persona. Acá la lógica es la del cuidado, la de la red, es la de la corresponsabilidad. Vamos a ir armando distintas estrategias en donde va a estar implicado el preceptor que pudo charlar y que pudo detectar, va a estar implicado el equipo del colegio que tendrá que hacer la intervención que le corresponda por el protocolo del colegio, y el equipo de salud externo, y la familia, y los amigos, y ahí se va a ir armando la red, ¿sí? Acá no existe la posibilidad de pensar, bueno, yo le dije a tal, y tal no hizo nada, no. Esto es entre todos, ¿sí? ¿Había algo más? Porque se me fueron pasando varios mensajes sin leer. Yo quería agregar un detallecito, ¿sí? Que cuando realmente hay una depresión, ¿sí? Que tiene que haber un seguimiento, lo que suele darse a veces es que de golpe parece que mejora, ¿sí? Entonces uno deja de mirarlo porque está mejor, ¿sí? Pasa de la depresión a la manía, se diría. Y uno dice, bueno, pero estaba mejor, en realidad parecía que todo había pasado, y en realidad era que ya había tomado la decisión, entonces se había sacado un peso de encima, ¿sí?
y se había desdoblado de tal manera que ya no lo perseguía como una cuestión angustiosa, ¿sí? O sea que estaba peor que al principio, ¿sí? Sí. Entonces es muy importante, ¿sí?, que a pesar de que lo veamos mejor, ¿sí?, sigamos acompañando, ¿sí? Este acompañamiento no termina de buenas a primeras, ¿sí? Una vez que uno detectó algo, el seguimiento y el acompañamiento tienen que continuar. Claro. ¿Se entiende? Sí, es re importante lo que está diciendo María Elena, porque es cierto que en estos casos más ligados a la depresión o a otro tipo de padecimientos, ¿no? Aparece esta sensación de mejoría, y en realidad lo que estamos viendo es que en algún punto esa ambivalencia que la persona tenía entre la vida y la muerte ya no la tiene, ¿no? A veces también lo vemos en esos casos, en donde uno dice, está mejor, sí, la verdad que lo vemos bien, y es que ya terminó esta ambivalencia de qué hago, que tomó una decisión final, se dirige hacia esa decisión, y por eso uno ve este señal de alivio, en realidad, pero que no tiene nada que ver con que esté mejor realmente. Es importante eso tenerlo en cuenta, sí. Y además, claro. Alba, ¿puedo, para sumar acá a esto que decía María Elena y vos, dale, que me dale. parece muy interesante esto que nosotros a veces cuando tenemos que intervenir, es poder dilucidar dos momentos, la urgencia y la crisis, para mí que es interesante, porque digo, la urgencia, que hay un riesgo para la persona, parecido para terceros, y inminente, hay que actuar inmediatamente. Pero también es verdad que a veces cuando se da esa situación de riesgo cierto e inminente, eso no significa que se haya resuelto la situación de crisis. Y es ahí que está buena esta intervención de no quedarse solo, de empezar a desencadenar un proceso de intervención con otros, porque también lo que me estaba acordando de María José, de cosas que uno viene leyendo, que hay veces que ser veloz o usar la velocidad, esto no implicaba ir rápido o estar apurado, porque a veces una intervención grandilocuente es más para tranquilizarnos a nosotros o al personal, que al chico en sí mismo, que debería ser el destinatario de la función. Entonces, a veces demorar un tiempo que está urgenciado, porque el síntoma de ese chico lo amerita, tampoco quiere decir que nosotros vayamos al palo, digamos, sino de poder detenernos con otro, no quedarnos solos, pero poder pensar las circunstancias, no por eso no actuar inmediatamente si hay un riesgo en ese momento, pero insisto con esto, si haya cesado no significa que la crisis no deja de estar, y por eso es importante más que la derivación el seguimiento. Carlos, ¿querés continuar? Romy, arrancamos con las recomendaciones, que ahí esto vos lo tenías, tiene mucho que ver con lo que venís diciendo. Dale. Alba, me gustaría interrumpir un momento. Comentaron acá, por el nombre del título de la jornada, con respecto a si debería seguir, tipo, centrarse en mi ayuda, o si un adolescente necesita ayuda en general. Por ahí la idea del título era centrar en que cada uno de ustedes también tiene un rol en eso, pero el hecho de centrar de que tienen un rol no quiere decir que tengan que hacerlo solos o abordarlo solos. Y nada, por ahí quería resaltar eso. Sí, totalmente. Esto es fundamental, es lo que decíamos antes. Ninguno de nosotros puede actuar solo en estos casos. O sea, alguien es el primero a veces que percibe, o algún grupo es el primero que percibe que ese estudiante está necesitando ayuda de algún tipo. Pero eso no significa que entonces depende de ese único o de ese único grupo que detectó la situación, ¿sí? Es esto, es armar, es empezar a formar la red de cuidado de ese chico o de esa persona. Cada uno, por supuesto, de acuerdo a su responsabilidad y a lo que puede, obviamente. No será la misma responsabilidad la que tiene su familia directa, a la que tienen sus amigos, a la que tiene el preceptor, a la que tiene el profesional interviniente, ¿sí? Pero es esto, empezar a pensarnos en una red de cuidado. Alguien había puesto en el chat qué pasaba con las autolesiones, ¿sí? Si tenían algún tipo de relación con el intento de suicidio. Quien se está autolesionando, ¿sí?, está enviando un mensaje, ¿sí? O bien tiene que ver con su participación dentro del grupo de pares, ¿sí? O bien tiene que ver con que está sufriendo y necesita
los cortes, por ejemplo, en los brazos, tienen que ver con la liberación de morfina, de endorfinas. Endorfinas, sí. Por el momento, ¿sí? Se siente mejor, endorfinas, sí. Por el momento se siente mejor. Si necesita hacer eso para sentirse mejor y poder seguir, quiere decir que está sufriendo. Indistintamente si esté pensando en el suicidio o no, tenemos adelante una persona que no la está pasando bien, ¿sí? Entonces también necesita acompañamiento. Tal cual. Sí, ¿Querés agregar algo? Sí, es re importante esto que decís, porque a veces a nosotros pareciera que nos asusta solamente que alguien se pueda matar, que claramente es grave, es impactante y sobre todo es definitivo, ¿no? Y obviamente que vamos a hacer todo lo posible. Pero en realidad nuestro foco cuando hablamos de prevención está puesto en que la persona deje de padecer. Esto que dice María Elena, alguien lo está pasando mal, a ver, no importa si esas lesiones las piensa en función de matarse o las hace en función de aliviar el malestar del momento. Hay alguien que la está pasando mal, y sobre todo si es un adolescente, nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? En esto está lo que decía Carlos respecto de poder diferenciar a veces el riesgo inminente, en el que hay que actuar rápidamente, o en donde podemos tomarnos otro tiempo para intervenir. Pero lo que no cabe duda es de que tenemos que intervenir, porque si hay un chico que para sentirse aliviado o para sentirse mejor recurre a cortarse, no cabe duda de que tenemos que hacer algo, ¿sí? No cabe duda de que eso no es una conducta que se va a disipar sola. Vamos a necesitar intervenir. Sí, Carlos. Perdón, ¿puedo decir algo? Raúl, sí, ahí te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, vengo escuchando y interactuando sobre los chats, y mi experiencia, lo que me lleva a hacer es que, a lo mejor voy a ser duro con lo que diga o muy directo, el rol que tenemos los profesores, que tenemos los que también ejercemos cargos de preceptores, a veces el compromiso no está a flor de piel. Es decir, hay todo tipo de profesionales o actuantes. Yo creo que cuando uno está comprometido con su acción desde lo personal, desde lo humano, uno va viendo un montón de señales de los alumnos. Yo creo que el diálogo, más el diálogo con la contención, se llega a descubrir un montón de cosas, porque no siempre las señales llevan a un posible suicidio, sino hay un montón de otras cosas. A ver, yo creo que acá la importancia es de la palabra adolescente. Adolecen, tienen carencias enormes, que yo lo festejo, que sea así. A mí me preocupa aquel que no me da esas señales de adolescente, ¿no? Algo está pasando. Entonces, con un acompañamiento donde uno puede detectar un montón de cosas, desde aquel alumno que está, por ejemplo, yo me desempeño en un colegio tecnológico, que no le gusta la carrera, no le gusta eso porque está obligado por los padres, porque el papá fue a ese colegio o viceversa. Entonces hay que saber leer un montón de cosas porque el alumno se angustia. Después están los otros casos de abusos, los abusos interfamiliares, las chicas, los chicos, que va a enseñar. Es decir, yo trabajé en un colegio, en una zona, para decirlo entre paréntesis, heavy, que pude detectar qué estaba pasando con ciertas niñas, y que eran abusadas por sus padres, por sus primos, etc. Entonces, si nosotros podemos enfocarnos en la palabra adolescente, lo que significa adolecer, yo creo que ahí tenemos una interacción muy importante con el compromiso, porque no es solamente si yo detecto algo, me lo quedo para mí, bueno, veo, no. Bien dijiste, tiene que ser una tarea en conjunto, informar continuamente y realmente no accionar con lo primero que se nos viene, sino escuchar, pautar, informar, acompañar y llevarlo a la famosa, a la palabra que está de moda, resiliencia. Lograr que todo lo que le sucede transformarlo en resiliencia. Es algo que yo lo veo en forma cotidiana. Sí, más o menos eso es lo que quise expresar. Algo muy importante para retomar en relación a esto que estás comentando
es pensar justamente algo de lo que se manifestaba al inicio de la jornada. En principio para nosotros tiene un enorme valor el trabajo en la escuela, la presencia, sobre todo en este contexto actual, el contacto frecuente que han tenido con los jóvenes, y desde ese lugar poder pensarlos incluidos en la red de cuidados. Digo, en esto de manera articulada, para pensar ahí que la advertencia de algún signo que a uno le pueda preocupar, justamente sea algo para atender, y en todo caso, a la hora de pensar qué hacer con eso, conocernos, conocer los otros equipos, a los otros dispositivos, para en todo caso también convocar a otro a pensar qué hacer en esta situación, ¿no? Poder tomar incluso la propia limitación en esto, que la tenemos todos en realidad ante ciertas circunstancias, de necesitar a otro incluso ahí para pensar qué hacer. La idea también es pensar este tiempo de la adolescencia, como se decía hace un rato, como un tiempo particular, si intentamos también correrlo de cierto estereotipo en el cual al adolescente se le atribuyen un montón de sensaciones como características de un periodo, si bien entendemos la particularidad de este tiempo, pero se me enlaza también con relación al mito del que hablábamos hace un rato, de que siempre detrás, por ejemplo, hay una depresión. Y en realidad lo que intentamos justamente es desestigmatizar un poco y pensar que más allá del título que luego algún profesional pueda ponerle a cierto padecimiento, no olvidarnos de que en lo que alguien expresa puede, o hay una historia tal vez de sufrimiento, de que está en determinada circunstancia del entorno o vincular, de pérdida, de mucho dolor, que puede estar en ese momento generando una afectación tal que haya justamente que poner la oreja ahí para pensar qué le está pasando, sobre todo escuchando a ese sujeto. Eso es a lo que intentamos también transmitir, apostar. Y a la hora de pensar en los mitos y realidad, tomando esto que decía Alba, ¿no? Que es algo que en general circula como verdadero. Acá a la hora de pensar si es mito o realidad, no intentamos generar como otra máxima de que nunca pasa o siempre pasa, ¿no? Lo que ese mito que está ahí escrito expresa. No intentamos absolutizar, sino justamente de construir, de que a veces puede que haya señales, a veces tal vez no hubo la advertencia de una señal previa, y eso es importante decirlo porque a veces el efecto, que también mencionaba Alba, es de culpabilización, de seguro que lo había y no lo pude ver. Bueno, a veces no se puede ver, a veces no se puede escuchar, a veces algo no se expresó, pero bueno, la idea de este encuentro tiene que ver con poder incluirnos como red, para en todo caso articular y pensar con otro qué está pasando, qué lectura hacer de esto y qué puedo hacer. Tal cual. Yo quería agregar algo en relación a uno de los mensajes del chat, que planteaba qué pasa cuando uno detecta a un adolescente en situación de riesgo claramente y la familia no lo quiere aceptar o lo minimiza y demás, ¿no? Vamos a la situación extrema realmente, vamos a pensar que es un caso en donde es riesgo, hay que intervenir y esta familia no quiere. Nosotros tenemos a nivel institucional protocolos de actuación en esos casos, ¿sí? Por supuesto no será solo quien ocupa el lugar del preceptor o el profesor o quien lo detecte el que va a llegar a esta conclusión, pero si la institución actúa, se llega a la conclusión efectivamente de que este chico está en riesgo y la familia no quiere accionar, tenemos otros elementos para hacerlo, así como, les pongo un ejemplo muy burdo para que se entienda, ¿no? Si yo cuando estoy trabajando con niños en el jardín, encuentro que el niño viene todo el tiempo sin comer, o viene y no es atendido por la familia en lo básico de su salud, naturalmente el equipo va a recurrir a actuar con la familia, y si no logra nada con la familia y tiene que ir a hacer una presentación frente a los servicios locales o frente a quien corresponda para denunciar un caso de abandono del niño, negligencia, como le quieran llamar, un chico que no está siendo atendido en su necesidad, por lo tanto está siendo vulnerado en su derecho, con estas situaciones pasa lo mismo.
Si uno cree que ese niño está siendo vulnerado en su derecho porque tiene una problemática que hay que atender en salud mental, como es un tema de violencia, intento de suicidio y demás, y los padres no lo están atendiendo por el motivo que sea, no vamos a hacer juicio de valor al respecto, bueno, hay que dar intervención a otros organismos, ¿sí? No puede ser, bueno, yo ya le dije a los padres no quisieron actuar, entonces, listo, ahí lo dejé, ¿sí? Ahí va el tema de la corresponsabilidad y de cómo seguir interviniendo. Si hicimos todo lo posible con la familia y la familia no quiere saber nada y vemos que ese niño va rumbo a un desenlace trágico, bueno, tendremos que intervenir desde otros organismos. Sí, no sé si se me cortó un ratito, no sé si Carlos había empezado ya con las recomendaciones o cómo estamos con el tiempo, chicos. No, todavía no hablamos sobre las recomendaciones. Bien, ¿empezamos? Dale. Genial. Dale, bueno, la idea de empezar hoy la jornada con este cuento es justamente, digamos, el silencio posterior al final, porque no lo tiene. Acá, como ustedes escucharon recién, hay una persona escapando de un tigre que lo está por matar, teóricamente. Se queda dormido y cuando se levanta está el tigre esperándolo abajo y se come una mora y queda el cuento ahí. Lo cual, digamos, esto está pensado, o por lo menos me pareció interesante, justamente que la incomodidad que genera a nosotros, y el cuento hacía referencia a un chico que le pide al profesor, un profesor le cuenta a un profesor japonés, ya que el cuento es japonés, esta anécdota, y lo escucha un chico que sería latino o occidental, y que lo incomoda la situación de no escuchar un final, y le pide al docente que le diga cuál es el final de la historia, digamos, que es a lo cual estamos acostumbrados nosotros. Y lo interesante que le dice el docente a este chico es que el final no importa, lo que importa es la mora, y el tigre no importa porque representa la muerte, y sin importar cuánto luyamos, siempre estará ahí esperándonos, por eso importa la mora. Básicamente está constituido de esta forma, para poder generar un cortocircuito. Nosotros siempre queremos tender a resolver, lo cual significa en cierto punto a querer cerrar algo, y acá de lo que estamos hablando son todas de cuestiones abiertas. Por eso digo, me sonaba como una película de Europa en el cual nos incomoda que no haya un final, que no está ese beso, que nadie se encuentra, no sabemos qué pasa después, y eso nos genera mucha incomodidad. Por eso el cuento lo que apunta es a los preceptores, o por lo menos no tanto al chico, sino a nosotros, porque el hecho de hablar de la muerte voluntaria o de la muerte en sí también nos pone en un lugar complicado a nosotros para escuchar. Es decir, un chico puede cerrarse porque está angustiado o porque tiene algo de esto, pero también, como estamos hablando de un vínculo y de la comunicación, nosotros también podemos estar cerrados cuando alguien nos habla de la muerte propia, o incluso, no que sea esto directo, digamos, de silenciarnos, sino de incluso de enojarnos, de ponernos irritables, como diferentes expresiones donde cerramos la comunicación a alguien que está pasando por un mal momento. Por eso la historia hace referencia, digamos, a cómo devolverles a ustedes en su rol preponderante, digamos, en lo educativo, que también, digamos, estas señales también los incluye ustedes, porque, insisto, hablar de la muerte no es fácil, y escuchar de la muerte tampoco, en esto de quizás hablaba del compromiso, ¿no? Quizás haya gente menos implicada o más implicada, pero yo entiendo que el compromiso se pone en juego cuando empezamos a hablar de la muerte, digamos, seamos quienes seamos, tengamos una historia previa o no. Así que bueno, en base a eso es que tratamos de articular algunas recomendaciones, de las cuales, bueno, mis compañeros que quieran ir aportando algo que se me olvide, mándense, está buenísimo. Y lo que armamos acá principalmente es estas recomendaciones, son muy básicas, pero creo que hacen como la cuestión de esto, de algo cerrado, de poder ir abriendo el juego comunicativo. Principalmente es no escandalizarse ante lo que se expresan, en este caso, por más que sea obvio, mostrar tranquilidad genera tranquilidad. Para mí esto no significa ser un careta, digamos, decir, reaccionar en espejo a lo que el otro me está mostrando, sino que el hecho, mi rol ahí, si es de cuidador, es poder alojar algo de eso pasa, pero entiendo, insisto, escandalizarse a veces que no tiene que ver con la historia previa de este alumno, pero también a veces qué nos toca a nosotros cuando el otro nos plantea o la muerte voluntaria o una angustia tal, que después nos la llevamos a nuestra casa y eso tiene efectos. Como insisto, también a veces cuando aparece el tema de la muerte tendemos a cerrar la comunicación o a querer dar una respuesta inmediata.
me parece interesante esto de no decir por decir, o no decir cualquier respuesta que se nos pase por la cabeza, no porque esté mal lesivo o contraindicado, pero a veces tampoco genera una ayuda, y es algo más para nosotros aliviarnos la carga de tener que decir algo, porque estamos acostumbrados a decir algo siempre que nos convocan, o bancarnos la posibilidad de no tener una respuesta para algo que, como venimos diciendo, un chico está desencadenado todo un proceso y nosotros estamos viendo algo bien puntual. Entonces nada, si hay una respuesta que dar en ese momento será de que yo te voy a seguir escuchando, mañana podemos juntarnos a hablar, o mañana me comunico con vos, dejar siempre la posibilidad abierta, y en el mientras tanto no quedarse solo con esta cuestión, sino poder conversarlo con un otro, con un preceptor, con un docente, con un colega, con parte del equipo técnico, y que eso pueda darle tiempo a esta urgencia, para poder ser pensada de otra forma. Especialmente este tiempo, que nosotros hemos trabajado tanto por teléfono, los psicólogos que nos han como desarticulado la intervención, muchas veces venimos preguntando cómo te sentís, en cambio o distinto de qué necesitas. Estamos acostumbrados a decir mucho que es cómo te sentís, o a saludarnos y a responder por inercia, pero qué necesitas creo que habilita primero de poder asegurar a la persona si hay algo que necesita de nosotros, y sobre eso, después preguntar cómo te sentís, digamos. A empezar una conversación en la cual el otro te dice, che, yo me siento mal, me quiero matar, puede pasar, pero no siempre es tan lineal o tan fácil acceder a una persona, y hay veces que ese chico está necesitando otra cosa. Y no lo podemos presuponer antes, o porque los conozcamos no significa que nosotros tengamos que cerrar eso y que no lo pueda decir él. Así que a veces preguntar qué necesita es ponerse más a disposición, y en todo caso eso creo que va a habilitar un montón de otros caminos para que la persona pueda habilitarse a hablar con nosotros. El cómo te sentís, a veces yo te digo, che, me quiero matar, no suele pasar, y si sucede también es una forma de cerramiento, digamos. Quizás lo que está necesitando es un espacio para dialogar, necesita tiempo, necesita, no sé, a lo más básico y seguro, que lo retiren de ese lugar por seguridad, lo que sea, pero no presuponerlo y sí preguntarlo, especialmente hoy que quizás con COVID a las personas que hemos tenido contacto o por aislamiento le preguntamos cómo te sentís en vez de qué necesitas. Entonces, una cosa no quita la otra, pero también es estar disponibles, y ahí está interesante lo que necesitas nos pone a nosotros en un lugar de disponibilidad. No tapar los silencios, esto, insisto, con el cuento, no tener un final y que no nos digan qué es lo que va a pasar, si la persona muere o no muere, si come la fruta, si se escapa. Es porque en cierto punto no nos bancamos mucho las historias indefinidas, digamos, y justamente me parece que el proceso educativo no ve el resultado al final de su educación, eso pasará después, donde expresan estos comportamientos, nosotros no vemos el producto final, por eso también es bastante frustrante estar trabajando todo el tiempo sobre un elemento del cual no vemos los efectos inmediatos, pero eso no significa que lo que hagamos no es sin efectos. Por eso está interesante esto de que si hay algo que la persona estando angustiada, nosotros tenemos que pensar que está desorganizada quizás por dentro, y darle ese tiempo a que la persona se reorganice, hablar quizás de otra cosa para que la persona se vaya rearmando de a poco, y no taparle estos silencios, sino que saber respetarlos, y saber bancárselo, digamos. Eso ya, haya o no, hablemos o no de la muerte, ya nos cuesta estar un minuto callado frente al otro. Entonces, en este caso, si empezamos a hablar de la variable de la muerte propia o voluntaria, es mucho más dificultoso. Por eso, quizás a veces bancarse ese silencio también habilita que en esa comunicación pueda surgir otra cosa, digamos, no entorpecer o querer decir algo que es más por tranquilidad propia que por la del chico. Y además esto, permitirle el tiempo a que la persona se reorganice. Si está angustiada, no puede ser que en un minuto nosotros querramos resolver lo que la persona quizás lleva meses construyendo. O insisto, esto de construir la demanda permite trabajar a veces mejor lo que emerge en la urgencia. Sí, escucho. No, que hay una respuesta muy común cuando alguien nos empieza a decir algo de esto, y es, no, ¿cómo vas a pensar así? ¿No? Muchas veces nos surge como desde la impotencia o desde el miedo, nos surge esto, y eso, digamos, sería cancelar la habilitación para hablar, ¿no? Era un ejemplo que se me estaba viniendo a la cabeza desde hace un rato, y que es algo muy coloquial que nos suele pasar a todos en general, ¿no? Solemos decir como, no, exaltarnos.
es que tolerar el silencio del otro implica bancar el propio ruido, porque estas cosas no pasan por uno, ¿sí? por la psiquis, por el alma, sin que no ocasionen ruido. Pero no es el momento de escuchar los propios ruidos, es el momento de escuchar ese silencio que algo también está diciendo. ¿Se entiende? En ese silencio también está hablando, y en esa escucha uno está diciendo, ¿sí?, que está presente y que puede acompañarlo, independientemente de que nosotros también tengamos que elaborar cuestiones a partir del ruido que nos ocasiona lo que le está pasando al otro. Es un juego de palabras, parece, pero bancarse el propio ruido para dar lugar a ese silencio, que es un silencio de elaboración y de contención para con el otro. ¿Sí? Muy bien, está buenísimo todos esos aportes, mejor que yo. Va, como todo, ¿no? Está buenísimo, primero por eso, porque digo, me parece que la vuelta de esta devolución es que uno puede, si hay señales o no del chico, lo que estamos hablando es que hay un proceso en eso. Puede ser que las señales existan y nosotros las podamos ver. Puede ser que el chico no manifieste señales y nosotros, por más que estemos atentos, no las veamos. Pero también puede ser que nosotros, por más que nos den señales, no las veamos porque tenemos este cortocircuito. A ver, somos seres emocionales y racionales. Y la verdad es que podemos tener antecedentes vinculados a suicidio o no, o estamos pasando por un momento de cierta vulnerabilidad propia, y por más que seamos profesionales o estemos en un rol determinado, no implica que nosotros no estemos angustiados o nos esté atravesando. Por eso, insisto, no quedarse solo también es una intervención, pero también esto, leer señales es, bueno, estoy en condiciones de leer estas señales, no puedo decir si una persona es bueno o malo, el que lo hace deliberadamente y no quiere verlo, bueno, se tendrá su visión de las cosas. En este caso yo me he visto entorpecido de poder leer algo de lo que a mí también me angustia, y no es que el otro no me está emitiendo señales, sino que problematizarme yo antes para poder habilitar ese camino de comunicación. Bueno, evaluar si la persona está en riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Esto implicaría inmediatamente tomar recaudos necesarios. Esto quiere decir que la persona no está, más allá de que esté en una crisis o no, está en riesgo cierto o inminente, y por esto hay que empezar a articular todas las respuestas posibles, desde llamar a una autoridad, reunirse ustedes como equipo, convocar a la autoridad inmediata, poder llamar a la ambulancia en esa cuestión, o al servicio local, o a la guardia de niñez, si tuviera que intervenir en esta situación. Pero esto, no naturalizar si la persona está en riesgo en ese momento. Y como también creo que una cosa que me parece útil es, a veces esto funciona en secreto, nos dicen que no digamos nada, o nos lo cuentan en la forma de un secreto, y nosotros ahí lo que tenemos que habilitar es empezar a desenmarañar ese secreto, no quedárselo, como que nos dice el chico, che, me quiero matar y yo me lo quedo yo, sino justamente en términos de protocolo nosotros podemos romper el secreto profesional si la persona está en riesgo. Así que en ese caso no dejar de actuar y de hacer intervenir a los que requieran, y cuando se pueda en un espacio de crisis poder empezar a activar todos los mecanismos necesarios para intervenir. Que eso en términos de protocolo lo debe tener más claro que yo. Por otro lado, esto de evitar comparar momentos, una cuestión habitual que nosotros utilizamos, si alguno ha ido a algún velatorio, a alguna situación, estas respuestas automáticas las tenemos todos, esto ya me pasó, va a pasar, con el tiempo todo lo pasa. Bueno, eso para mí cumple la función de tranquilizarnos más a nosotros que al otro, pero es como una forma de inercia de estar ahí. En este caso yo no le veo mucha valor para respondérselo a un chico, pero bueno, es para problematizarlo, porque la verdad es que sale automáticamente, y acá es poder ir un poquito para atrás de esto, que requiere otro tipo de respuesta. Insisto, no es que si tenés capacidades o bueno o malo, todos naturalmente tendemos a usar estos lugares comunes, por eso los problematizamos. Esto es esencial, no quedarse solo con lo escuchado, y no puede ser una charla informal donde circula lo que pasa en la institución como chisme de información. ¿Qué diferencia hay entre esto? En una queda invalidado el proceso de intervenir, y en el otro se activa el proceso de intervenir. No quedártelo solo es poder compartirlo con un docente, con quien yo veo que tiene una apertura, escucharme con el equipo técnico, puede ser con el director, puede ser con el docente inmediato, puede ser con alguien que está en la escuela trabajando de maestranza y puede tener data. Vemos cómo se arma esa red que puede incluir a todos, convocar a la familia a la escuela,
a quien sea o a un referente de la persona, pero no quedárselo solo. Eso ya es toda una intervención en sí. Poder convocar a gente que está alrededor nuestro, y en todo caso que hay gente que está cerrada o abierta, poder ver con quiénes, pero nunca quedárselo solo. Y en esto de la charla informal es que si queda de pasillo, che, ¿viste lo que pasó con tal? La intervención queda en nada. Es como si el otro entendiera que eso tiene que agarrar el caso e intervenir. Y que tampoco quede como una charla de café, donde vamos, decimos, che, ¿viste lo que pasó? Y no pasó nada con eso. Entonces, nada, que no quede de pasillo, que no quede informal, sino que hacer eso que quizás un pibe cuenta en un formato informal, en un pasillo o en una comunicación de WhatsApp, institucionalizarlo, a problematizarlo, a ver cómo se resuelve. De la otra forma queda en la nada, digamos, a ver quién agarra esa demanda. Sí, y alguien hacía una observación muy importante que es que abrir el proceso de intervención igual nos implica a nosotros en la responsabilidad de la confidencialidad, digamos, que articular la red sea siempre teniendo el mayor resguardo de la intimidad de ese adolescente. ¿Sí? Porque, como esto que alguien comentó recién en el chat, me parece fundamental. El hecho de que alguien que viene atravesando un proceso pueda dirigir algo de esto, comunicarlo, es un montón. Por eso es muy importante que entre todos tengamos cuidado de la intervención para justamente no generar nosotros, o de nuestra parte, el efecto de clausura, ¿no? A veces sucede que uno en la urgencia quiere activar y lo comenta con muchos, a veces de manera informal, por fuera de un marco de confidencialidad. Esto llega al chico y automáticamente se clausura ahí la posibilidad de acompañar. El chico ya no quiere hablar de esto. Muy bien. Y acá con respecto, bueno, esto, asegurarse por lo menos un espacio de privacidad, si es que se puede, no es obligatorio porque entiendo que todas las escuelas no son iguales, pero dentro de lo que se pueda, que esto, que no haya gente entrando y saliendo, preguntando, buscando papeles, porque si estamos hablando de que es dificultoso abrirse en un proceso de angustia, bueno, sería interesante poder respetar eso, o en todo caso que una vez nos puede pasar, pero para el siguiente caso problematizarlo para que se pueda elaborar un plan o un lugar para lo que venga, digamos, ¿no? Como no quedarse en ese espacio. Y acá figura, bueno, la empatía, que esto me pareció interesante, por obvio, porque, digo, incluye la vuelta del preceptor o del docente, o del que está en un rol en la escuela, de poder escuchar algo de lo que el otro pasa, pero la empatía también nos incluye a nosotros, no es que el otro nada más hable y nosotros somos los que escuchamos y solamente estamos para almacenar eso, sino que también, como hablamos de un proceso comunicacional, eso que el otro nos dice también nos está modificando, nos está poniendo en lugar. Y eso quiere decir algo. Por eso acá siempre lo que estamos hablando es de la dimensión de cuidado, digamos. Para mí hay dos formas de intervenir. Puede ser sobre la crisis o cómo generar condiciones de posibilidad para poder intervenir antes. Son dos formas. Uno, tener un diálogo, comunicación con los chicos previo a que haya una situación crítica. Es súper interesante porque el día que la haya, nosotros vamos a estar mucho más cercanos, por lo tanto desarrollar un vínculo con los chicos dentro del rango de lo que se pueda. Es muy interesante porque el día que algo suceda, nosotros ya tenemos una red vincular o algo que hacer. También hay veces que pasa que esa red se constituye una vez que pasa la emergencia o la crisis, pero también es verdad que eso genera otras condiciones, y ahí ya habilita también que quizás a veces los que están y no están en una situación así es muy importante para la persona. Entonces digo, hay dos formas de intervenir, una sobre la crisis y otra en condiciones anteriores, donde este diálogo o vínculo, que a veces puede ser banal, o no sé, a mí con el tema de la mora y del tigre se me acordaba de Los Socios del Desierto, no sé si todos escucharon la banda de Spinetta, pero bueno, muchas veces eso, somos socios del desierto, digamos, como donde está todo arrasado es cómo encontrarnos, o dónde nos vamos a poder parar. Así que o qué será la mora compartida, digamos. Entonces nada, en esa situación me parece que está súper interesante cómo asociarse y cómo poder alojar, principalmente por eso está pensado para preceptores, junto con otros, digamos, ¿no? Carlos, sumo algo chiquitito. Dale. En esto porque leo mucho lo del EOE, ¿no? Y a veces como el preceptor le cuenta al EOE, y en eso, digo, también de haber sido EOE,
me parece que es importante ahí armar la estrategia para que no aparezca el EOE como un actor desvinculado del preceptor, porque es verdad esto, que el alumno o la alumna le cuenta al preceptor, el preceptor, por supuesto, trabaja muy bien articulando, pero de golpe el preceptor queda fuera. Ahí hay que armar una estrategia. Eso es importante, el EOE, porque en realidad hay que contarle al alumno por qué el preceptor vino y mostrar este trabajo en conjunto, este trabajo articulado, pero el preceptor no puede quedar afuera de la estrategia, por lo menos en una primera parte, porque si no pareciera que el preceptor entra en un lugar protagonista y después sale de ese lugar protagonista. Eso nosotros también lo estamos trabajando un poco para hacer una instancia con los EOE, porque también entendíamos que esto no lo dijimos al principio, que el trabajo es con todos los actores de la escuela, y a veces el EOE y los preceptores tienen un trabajo muy articulado, a veces no, pero debería ser así. Y en esto, bueno, nosotros también estamos pensando una instancia igual a esta con los equipos de orientación. ¿Por qué es importante esto? Yo leía mucho esta mirada de que el preceptor queda fuera, ¿no? En la estrategia de intervención. Esto hay que poderlo armar desde el EOE porque el preceptor es re importante. Después, en el camino a veces no podés hacer toda la intervención con el preceptor, pero sí darle un marco donde contarle al alumno, bueno, ¿por qué te lo vino a contar? ¿Por qué ahora entramos nosotros desde la intervención? Eso me parece que hay que trabajarlo mucho, y bueno, también es una manera de pensar el trabajo en red. Ese aporte nada más, no lo quería dejar de decir. Bueno, la verdad es que se nos pasó el tiempo, no sé a ustedes, pero se nos ha pasado el tiempo como nada. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Hasta acá? Me hacen así nuevamente con las manos. Bueno, gracias por este tiempo, por este instante, por el compromiso, por los aportes valiosísimos. Siempre decimos que estos encuentros, muchas veces nosotros como mesa nos llevamos muchas más cosas de las que por ahí podemos venir a volcar a ustedes, y enriquece este trabajo en conjunto, nos interpela la temática, y está bueno poder pensar entre todos colectivamente, porque esto, no, como varias veces se repitió, es en red. Así que bueno, voy a dejar y vamos a dar lugar a Nico y a Belén Nocetti, que también son parte integrante de esta mesa, para que puedan darnos como un cierre, que en realidad va a ser como un principio también a este camino y a este recorrido. Así que bueno, Belén y Nico. Bueno, hola a todos y a todas. Un poco para ir cerrando respecto de estos momentos que fuimos compartiendo, preparamos unas diapos que no sé si está porque no estoy viendo la pantalla, así que Vane, vos avísame si ya está puesta la placa, como para ir refiriendo los ítems que queríamos contar y hablar al respecto. No sé, vos decís. Sí, ahí están, Romy los puso. Buenísimo. Mi nombre es Belén Nocetti, yo soy antropóloga y integro la mesa hace un tiempo desde la Universidad Nacional del Sur, y un poco la idea era contarles hablar de estas frases que trabajamos desde la mesa como para dar el cierre a las jornadas, y empezar por esta cuestión de qué es desmitificarlo cuestionando. ¿Qué quiere decir desmitificar cuestionando? En el día de hoy partimos de ciertas certezas y las cuestionamos, pusimos en duda algunas formas de concebir el suicidio, pero estas formas, ¿cómo y cuándo se constituyeron? ¿Quiénes las enunciaron? ¿Cómo se difundieron? ¿Cómo es que aparecieron como verdades irrebatibles? Alguna vez, nosotros decimos dentro de la sociología y dentro de la antropología, apareció un pensador que se llamaba Zygmunt Bauman, y supo plantear una frase que es bien interesante para esta cuestión, que dice así: la cultura logra mayor éxito como espacio de control social cuando se disfraza de naturaleza. Naturalizamos lo cultural, en el momento en que una sociedad olvida el carácter social de sus normas, creencias y convenciones. Cuando una sociedad pierde de vista que para nombrar, para significar,
y darle sentido a las cosas, inicialmente fue necesaria la existencia de un abanico de alternativas en disputa, y que fue durante esas disputas que ciertas formas de significar se impusieron sobre otras, cuando eso ocurre, se instala entonces lo que nosotros llamamos una verdad en singular. Se nos olvidan los plurales y las otras opciones desaparecen. Entonces, el fenómeno del suicidio que estamos tratando hoy fue ni más ni menos un caso de naturalización de un tipo de verdad. Tan naturalizada que no solo la referimos como mito, sino que la llegamos a llevar a un estado más allá, que es el estado de lo sobrenatural. Llegamos a darle el rango de tabú, al punto tal de que ni siquiera lo mencionamos, ni siquiera lo podemos hablar, no lo podemos atomizar, no lo podemos fragmentar para poderlo asirlo. ¿Cómo es que tomó entonces este estado de tabú el suicidio? Bueno, justamente porque se instaló como una no norma, una forma, digamos, de agredir el mandato social de que tenemos que vivir y que tenemos que vivir de una forma determinada. Paulatinamente, a través de los años, aparecen investigaciones, reflexiones, experiencias que nos ayudan a desenmascarar este disfraz de sobrenatural que de alguna manera fue tomando este fenómeno del suicidio. Entonces, como les decía, volver a ubicar el suicidio en el espacio de lo social nos ayuda a desmembrarlo, a analizarlo, a comprenderlo para no tenerle miedo, a enfrentarlo y así desarrollar estrategias para prevenir su ocurrencia. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos de forma colectiva, un tanto planteando un poco esta cuestión de que el segundo ítem que decimos que conformamos sujetos, o sea, nosotros podemos afrontar este desmembrar a este fenómeno y devolverlo a conjugar y devolverle a dar, digamos, un rango de lo social, de lo natural, en la medida que lo podemos ir constituyendo dentro de una red de espacios de contención donde las instituciones nos ayudan, digamos, de alguna manera a resignificarlo. Estos espacios de contención, entonces decimos, se constituyen en lo social, y lo social, por definición, es la conjunción y la reunión de sujetos sujetados por lazos sociales. Una sociedad, en sociología y en las ciencias sociales en general solemos decir, una sociedad se conforma de sujetos, no de individuos. Los individuos en lo humano no existen, porque justamente son los sujetos los que de alguna manera se conforman en esa sujeción continua y en esos lazos que nos interconectan, de alguna manera nos vamos conformando. Nosotros, los humanos, existimos en la mirada del otro. Existimos siempre que otro nos signifique, y eso como docentes lo sabemos todos muy bien. Entonces, si no tengo los ojos de alguien que me refleje, no tengo entidad, no tengo existencia. En este sentido, entonces, la mejor forma de contención, la mejor forma de tratar de enfrentar este fenómeno es justamente construir nuevas redes que sean redes cada vez más densas, que nos permitan esto de generar como una urdimbre que nos contenga en tanto sujetos sujetados, como les decía antes. Pero estas redes que nos contengan y estas urdimbres no solamente tienen que ser fuertes, tienen que ser sanas, tienen que poder habilitar, tienen que ser capaces de ayudarnos a comprender que la vida está llena de alternativas y oportunidades. Esto que por ahí decía hoy Alba, tratar de trascender el túnel, trascender esas miradas de túnel, eso es lo que hace de las redes, cuando las redes se focalizan en esa mirada, es cuando las redes se tornan, digamos, se tornan dañinas para nuestro ser. Entonces, no solamente es necesario que los sujetos estén sujetados por lazos sociales, sino que esos lazos sociales sean sanos, esos lazos sociales sean posibilitadores, que den oportunidades. De allí entonces
que aparece esta posibilidad de que estemos contenidos en esto que hablamos, y estas redes se llaman nada más y nada menos que instituciones, y la escuela es una más. Cuando estas redes de las cuales yo les hablo son dañinas, o cuando estas redes son débiles, lo que ocurre es que entonces la urdimbre se abre, y si esa urdimbre se abre, entonces los sujetos caen, o si esas urdimbres dañan, los sujetos tratan de desenredarse de esas redes. Entonces, en ese contexto, y solo en ese contexto, es cuando aparece el individuo que es lo que por ahí algún filósofo que se llamaba Agamben decía, aparece el riesgo de la nuda vida, el riesgo entonces de considerar que la vida es desechable, aparece entonces la posibilidad de lo inhumano, y esto es lo que nosotros como sociedad tenemos que evitar. Nico, ¿seguís vos? Gracias, Belén. Un gusto compartir esta mañana con todos y todas. Yo soy Nicolás, docente, participo en MAPS hace algunos años, y para ir cerrando y trayendo también las palabras que fueron saliendo, decíamos esto de la importancia de la cercanía para poder escuchar. Tengo que estar cerca del otro para poder escucharlo, y el desafío de cómo estar cerca cuando no nos cruzamos en el pasillo, cuando no puedo mirar a los ojos a los alumnos que tengo, y tenemos esto que a los docentes y a ustedes preceptores nos enloquece, que es lo virtual, y extrañamos mucho lo presencial. Por eso, bueno, desarrollar esta capacidad de escucha desde las pantallas y desde los medios que tenemos, sabiendo que nos gusta lo presencial y con mate de por medio, pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, pensábamos, ¿no? En este tiempo de pandemia, un mensaje, un emoticón, poder hacer una videollamada. Yo pensaba en los listados de aquellos alumnos que no se han comunicado, no han entregado tarea, decir, bueno, ahí hay una alerta, decir, bueno, ¿qué le está pasando a ese chico, a esa chica? ¿Qué le está pasando con la familia? Me pasó hace poquito que llamé a una mamá por pedido de la dirección, y la mamá se emocionó de que desde la escuela la llamen. Y fue una conversación de 3 minutos, pero ella estaba agradecida porque alguien se preocupaba por sus hijos, llamaba, estaban interesados. Entonces, bueno, desarrollar de la forma que podamos esta cercanía para poder escuchar. Y escuchar lo que el otro dice, veníamos diciendo, con palabras, pero también puede decir con silencios, con una mirada, con no entregar tareas. En la escuela lo vemos cuando dicen con marcas, con violencia, con enojos, con insultos. Salía en la mesa la otra vez este concepto fuerte de decir, bueno, ¿qué se cortan cuando se cortan? ¿Qué cortan cuando se cortan, cuando se lastiman? Y traigo un texto de un autor que habla mucho sobre comunicación, Juan Pablo Berra, que dice, solamente alguien abre el corazón a quien es capaz de escuchar. Escuchar es recibir al otro como es y como está. Es permitirle ser protagonista. Tan importante el protagonismo en adolescentes, que buscan quién ser, buscan qué hacer, y quien escucha le está diciendo al otro, te recibo, te valoro, sos importante, tu vida vale. Escuchar es centrar toda la atención en el otro, en lo que dice, en lo que siente, sufre, sueña, espera. De este modo, los adultos en las instituciones tenemos una tarea preventiva. Y este ejercicio de la escucha implica escucharnos también a nosotros mismos y escucharnos en los adultos. Qué lindo que es trabajar en un espacio donde nos llevamos bien, donde nos escuchamos entre los adultos, que tenemos muchas veces experiencias de esto en la escuela, de contenernos entre adultos, entre profesionales, y necesitamos estar bien para contener a otros. Hoy al comienzo, cuando empezábamos a decir, bueno, ¿cómo estamos?, surgía una catarata de palabras: incertidumbre, agotamiento, ansiedad, preocupación, miedo, desalentar, full time, creatividad. También salían palabras muy positivas que hemos tenido que desarrollar en este tiempo. Entonces decíamos, bueno, los hilos de la red están cansados, estamos cansados en este tiempo, podemos estar agotados, por eso decimos que esta red que tenemos que ir trabajando y tejiendo es para sostener a los chicos y también para sostenernos entre nosotros.
muchas veces nos agotamos, nos cansamos, nos desilusionamos, estamos desalentados, entonces el trabajar, el dialogar, el ir codo a codo, nos hace fortalecernos como red. Así que bueno, y para cerrar esta idea y no alargarnos, nos gustaba esta frase de que la escuela la hacemos entre todos, no es algo que se nos viene dado, sino que la construimos con nuestra tarea. Entonces, bueno, los alentamos y las alentamos a seguir trabajando la esperanza, a seguir dando lo mejor, como venimos haciendo, y sabiendo que somos muchos, hoy 270 personas reunidos por el bien de los chicos y de las chicas que acompañamos, con los que trabajamos. Ahí vamos a compartir también material de consulta para seguir desarrollando. Seguimos conectados por redes sociales que ahora vamos a compartir. Y a los que no son de Bahía, está bueno detectar quiénes son en sus municipios, en sus localidades, aquellos que pueden intervenir en estas situaciones. Tener el contacto, tender esa red. Algo muy lindo que nos pasó es que nos pedían profesores y de los EOE también poder participar en este encuentro, pero hicimos la opción de trabajar solo con preceptores porque nos parecía súper valiosa la tarea que hacen ustedes, y después vamos a seguir trabajando con equipos y directivos que lo hemos hecho también en instancias anteriores. Así que bueno, gracias también por estar y te paso la palabra a Vane. Bueno, no mucho más para agregar. Por ahí, Nico, preguntaban quién es el autor, que puedas repetir el autor de lo que leíste. Juan Pablo Berra es un argentino que trabaja temas de comunicación, de afectividad. En el material que compartamos también podemos compartir ese párrafo. Perfecto, bueno, gracias. La verdad es que desde la mesa muchas palabras de agradecimiento a ustedes, hemos leído con atención y estamos asombrados de este chat que no para de recibir mensajes, y los leemos con muchísima atención y tomamos sus sugerencias, sus inquietudes para poder seguir acompañándonos en este camino también. Reivindicamos y valoramos la tarea que ustedes como preceptores y preceptoras están brindando y están conteniendo, y bueno, realmente nos emociona saber que están, y desde la presencia, ¿no? Desde el poder acompañarnos. Así que bueno, allí en este PowerPoint, ahí abajo tienen, para que nos puedan empezar a seguir, si no nos siguen en lo que es Facebook, Instagram, como para que puedan también tenernos ahí en contacto y puedan estar actualizados de las distintas capacitaciones o encuentros que desde MAP se van organizando, para que puedan compartir también las publicaciones. En este tiempo se está trabajando mucho desde lo virtual en reforzar ciertas cuestiones acerca de los mitos, que quizás ustedes pueden ir compartiendo también, ¿por qué no?, con sus alumnos, o mensajes de los domingos de acompañamiento también desde las redes sociales. Así que bueno, estamos en contacto, queremos leerlos y también escucharlos a través de las redes sociales. Se va a estar enviando por mail, como ya les hemos aclarado, tanto el recursero como este PowerPoint, que también lo estaban solicitando. Y en el caso de que quizás ustedes no reciban en los próximos días este material, pueden enviarnos por mail o por mensaje privado, volver a recordarnos solicitar, más que nada porque quizás a veces en los formularios son muchos los mails, tuvimos más de 300 inscriptos y bueno, puede que se pase alguno o que quizás haya algún error, entonces no queremos que se queden sin el material, así que si en los próximos días no les llega, por favor nos escriben y nos lo vuelven a pedir. Y desde ya un aplauso, quiero que sea de todos y de todas este aplauso, y bueno, a seguir construyendo también este espacio, y les agradecemos un montón la presencia, la escucha, el amor, el corazón que han puesto en cada una de las palabras que nos han compartido, porque realmente se nota y lo valoramos muchísimo. Así que agradecidos y... Vane, hasta gente de Ushuaia, vamos a decirlo. Sí, de muchísimos lugares, agradecidísimos por la participación de todos. Así que bueno, nada más para agregar, y los liberamos puntualmente a las 11. Así que impecable todo. Gracias. Muchas gracias.